hoy os voy a hablar del proyecto de Cobat. El proyecto de Cobat yo lo conozco bien porque hemos estado trabajando 3 meses con ellos. Son clientes de Moonlorian. Yo soy advisor en Cobat, ¿vale? He trabajado toda la parte de tokenomics y les he ayudado a construir todo el white paper, ¿vale? Entonces, hay mucho trabajo estos 3 meses de thinking, sobre todo en la parte que muchas veces en los proyectos es algo que se olvida, ¿vale? Y aquí quiero ir soltando, digamos, algunas perlas que os pueden servir para otros proyectos. Es decir, muchas veces en los tokenomics lo que se olvida es intentar sincronizar cuáles son las palancas de éxito del negocio con cuáles son las palancas de éxito del token, del inversor, ¿vale? Es decir, hemos de asegurarnos de alguna manera que si el negocio va bien, a los inversores les vaya bien y que no pasen escenarios que yo veo todos los días donde se ha levantado capital, el tokenomics es una basura de un proyecto X, la empresa está que lo peta, o sea, facturando y todo creciendo y súper bien, y el token está hecho polvo, los inversores todos cabreados y poco menos que, bueno, vosotros ya habéis hecho lo que teníais que hacer, que era poner el dinero para que montáramos la empresa, ¿no? Entonces, de esas cosas hay que huir. Por tanto, hay que trabajar muy bien la parte de saber analizar white papers y saber entender, haceros siempre estas preguntas, ¿no? Saber entender bien este modelo de qué vive, el modelo de negocio de qué vive y cómo está conectado ese business plan con el token, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora con Cobat. Primero os voy a hacer una pequeña introducción al white paper que voy a compartir ahora. Entiendo que tengo permisos. Vamos a ver. Vale. Ahí lo estáis viendo, ¿no? Ok, el white paper yo os lo compartiré luego en los canales, pero vaya, como canales de comunicación Cobat, pues tiene en Twitter tenéis Cobat_token, es la cuenta oficial. Luego en Telegram tenéis Cobat_token también, ¿vale? En un futuro vamos a intentar crear una comunidad también rumana y española. Vamos a ver, según vaya creciendo la audiencia, iremos planteándolo. Entonces, dentro del white paper hemos intentado hacer, una de las cosas que hemos intentado hacer es un documento que fuera claro para todo el mundo, fácil de entender, que fuera al grano, que no pasara de 20-25 páginas, ¿vale? Y que no se andara por las ramas, ¿vale? Que diera realmente la información más importante que puede necesitar un inversor. Que básicamente yo en estos 3 años que he analizado pues cerca de 200 white papers, digamos, yo siempre he estado pensando en qué es lo que a mí me gustaría leer del white paper de Cobat, ¿no? Entonces, si vamos a la tabla de contenidos, vais a ver que primero hay un abstract, que ahora lo vamos a ver, y la oportunidad de mercado, es importante entender el mercado de cargadores, el modelo de negocio de Cobat y el token KWT, ¿vale? Entonces, ahí el equipo y la agenda. Vamos a ver el tema del abstract, ¿vale? Una cosa que es importante, no os voy a leer el white paper porque leerlo ya lo vais a saber leer vosotros, ¿vale? Entonces, lo que es importante es una empresa francesa. Cobat es una empresa que se está constituyendo y que empieza fundándola Hugo, ¿vale? Hugo es el fundador, ha puesto los fondos iniciales de su propio bolsillo para montarlo y entonces con unos créditos bancarios, él ha arrancado el 30% de la financiación, es decir, es autofinanciación. ¿Eso qué significa? Que la empresa de Cobat no tiene, digamos que la empresa de Cobat no tiene otros inversores, ¿no? Inversores privados, venture capital, no hay otras empresas invirtiendo en Cobat y por tanto con esa especie de losa, porque al final es una losa, ¿vale? Para el token, de tengo que proporcionarles una puerta de salida a estos venture capital, con lo cual una parte de los inversores minoristas que voy a convencer son básicamente carne de cañón para que estos inversores privados que pusieron el dinero puedan descargar tokens en ellos, ¿vale?
Entonces, esto en Cobalt no existe, pero en la mayoría de proyectos sí, ¿vale? Lo que pasa es que eso se puede hacer de muchas maneras. Entonces, ahí tenéis que analizar con mucho cuidado, ya os digo, en Cobalt no pasa, pero tenéis que analizar con mucho cuidado a ver qué condiciones hay, qué es lo que se ha pactado, ¿vale? Por ejemplo, en Elrond, desde el primer momento, quedó muy claro, habían 5 venture capitals, tenían una parte muy pequeña del supply, del capital, mucho más pequeña que otras partidas, y el vesting fue claro desde el primer momento, 3 años de vesting con diferentes releases de tokens, y durante esos 3 años los inversores privados, estos venture capital, han podido ir vendiendo si han querido. Yo sé que muchos de ellos siguen con la posición al 100% en Elrond, pero digamos que todo eso estaba programado, se definió, se publicó un Excel y ahí está, y se ha cumplido etapa por etapa, ¿vale? Entonces no ha sido un ejercicio del tipo un vesting de 6 meses. Ves proyectos que te dicen, no, nosotros vamos a hacer el Launchpad y entonces a los 6 meses ya 100% descargado para el Venture Capital. Claro, eso es una faena, porque acabas viendo cómo el token cae con fuerza, ¿vale? Entonces, la oportunidad de mercado. Esto es una empresa francesa, como os digo, que está muy bien conectada, tanto con la parte política, ¿vale? de Francia, como con grandes empresas como AXA Seguros. Tienen muy buenos partners porque el fundador es un empresario que lleva muchos años montando empresas en Francia y es conocido, ¿vale? Es un empresario que cuando ha ido al banco y ha presentado un business plan, le han concedido automáticamente lo que necesitaba, ¿vale? Con lo cual es alguien que sabe lo que hace. De hecho, nos llevamos muy bien. A mí, una de las cosas que me gustó del proyecto es el background que tiene el fundador, ¿vale? Cómo trabaja como emprendedor. La oportunidad de mercado es muy grande porque los cargadores de coches eléctricos, todo y que se supone que es relativamente fácil montarlos, la realidad es que van pasando los años y suben más las ventas de coches de los usuarios que los cargadores, ¿vale? Entonces sigue habiendo una falta de cargadores muy grande, ¿vale? De hecho, como ya hay la normativa esta de que a partir del 2030, que faltan 8 años, o sea, eso está cerca a nivel industrial, pensémoslo a nivel industrial, ¿vale? A nivel industrial, 8 años es nada, porque estamos hablando de montar infraestructuras. Con lo cual, esa cantidad de coches plug-in o que sean 100% eléctricos que se puedan cargar va a ir en aumento, ¿vale? Esa es una oportunidad muy grande. Luego, también comentaros que a nivel industrial, aquí viene un resumen, que es, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que cargar, yo tengo un coche eléctrico desde hace 4 años y cargar en los terminales suele ser algo complicado. De hecho, yo en el móvil tengo 20 aplicaciones de recarga, ¿vale? Y eso que no viajo mucho. O sea, la gente que viaja mucho debe ser horrible. Llegas al pueblo no sé qué y allí tienen un cargador con una aplicación no sé qué que te tienes que instalar, registrarte, te llega el mail, confirmación, todos tus datos, la ley de protección de datos, o sea, todos los datos los vas esparciendo por ahí, es muy engorroso. Entonces, desde que llegas a destino hasta que puedes cargar, es que pasan literalmente 10 minutos intentando registrarte. Eso sí no tienes ningún problema y tienes que llamar a algún teléfono para que te activen la cuenta, ¿vale? Con lo cual, eso es un problema importante en cuanto a experiencia de usuario. Y la mayoría de cargadores se están instalando en el centro de pueblos, o sea, aquello al lado del ayuntamiento, porque forman parte de ayudas estatales. Entonces es en plan, le damos una ayuda al pueblo no sé qué. El pueblo lo monta allí donde el ayuntamiento, en el centro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? El coche normalmente lo utilizamos, y en Francia pasa lo mismo, normalmente lo utilizamos de lunes a viernes para ir a trabajar. Entonces, si nosotros trabajamos a 20 kilómetros de nuestra casa, esos trayectos son muy interesantes de hacerlo en modo eléctrico y poder cargar el destino. En la mayoría de zonas de trabajo, donde hay oficinas, fábricas, etcétera, etcétera, es que no hay cargadores. Y esa es una de las grandes oportunidades. Ellos tienen una parte de real estate donde tienen perfectamente localizadas todas esas zonas de trabajo en Francia, ¿vale? Y están cerrando acuerdos con esos operadores de las zonas de trabajo para poder poner cargadores donde la gente trabaja. Luego tienen un modelo económico que es único, porque lo que hacen es una copropiedad de los cargadores
con las empresas que son propietarias de ese real estate, ¿no? De las propietarias de esos parkings, esas oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacen es compartir directamente un share de la facturación de cada terminal, de manera que Cobat va a levantar una gran audiencia, ¿vale? El plan que tenemos es, van muchísimos usuarios dentro de ese ecosistema y bajo ese paraguas y esa marca, todos los operadores que se quieran sumar son partícipes, ¿vale? Es algo parecido a modelos como, yo que sé, ahora me viene a la mente Envialia, ¿no? Por deciros modelos industriales. En Envialia tienes una que es un courier de paquetería. Tú tienes una marca paraguas para el consumidor, para el cliente, o sea, para todo el mundo que está operando con esa marca paraguas, pero luego cada oficina es como si fuera una franquicia, es compartido. Realmente una parte del beneficio va para Envialia y una parte va para el que tiene el local, que ha montado un local de Envialia, ¿vale? Entonces, aquí es un modelo parecido. ¿Eso que les permite? Que los costes operativos de arrancar terminales sean muchísimo más económicos. Luego, además, tienen un terminal que permite, para luchar contra este tema del registro que os estoy comentando, tienen un terminal que va con contactless sin registro, como en las autopistas. Es decir, yo llego con el coche, pongo el cable, paso la visa con contactless, me cobran los 4 euros o lo que sea, no sé, la tarifa que sea, y cargo el coche, ¿vale? Directamente, no tengo que registrarme, no tengo que bajarme una aplicación, no tengo que perder el tiempo, ¿vale? Esto es algo realmente disruptivo, aunque parezca mentira y dices, bueno, es algo tan fácil, ¿no? Pero son cosas fáciles que no está haciendo el mercado. Son cosas que todo el mundo sabe que no es complicado, pero sin embargo ningún operador tiene un business plan que esté defendiendo eso, ¿vale? Y luego toda la parte de añadir valor con blockchain. Es el único proyecto europeo de cargadores eléctricos para coches que combina la tecnología más avanzada de cargadores con la tecnología de blockchain para aportar valor tanto al usuario como a los inversores, ¿vale? Y creando un modelo híbrido donde no solo hay una financiación en parte de cripto, sino que los propios usuarios, ahora lo veréis, tienen muchas ventajas por utilizar blockchain, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, es un modelo muy disruptivo en Europa, ¿vale? Que esto es lo primero que me gustó a mí del proyecto. Cuando empecé a trabajarlo y a conocerlo, una cosa que me gustó es que tiene una base muy sólida como business plan. Es decir, ya de por sí el negocio está muy bien planteado, ¿vale? Que es algo a tener en cuenta. Porque hay muchos proyectos que son cripto, y hay pocos proyectos que sean industriales blockchain, ¿vale? Entonces, son muy interesantes. Si están bien planteados, son muy interesantes. Son interesantes, entre otras cosas, porque están mucho menos expuestos a los vaivenes del mercado, ¿vale? Porque si hay un buen matching, una buena sincronización entre el business plan y el valor que aporta a sus inversores, está mucho menos expuesto a que suba o baje Bitcoin porque está respaldado por los resultados de la compañía, ¿vale? Con lo cual, son inversiones interesantes para diversificar dentro del portfolio. Aquí en el white paper podéis ver es un resumen, ¿vale? Hay un business plan que se ha trabajado. El business plan se ha trabajado 6 meses. Yo he estado en los últimos 3. Es un plan de 8 años, detallado, completamente detallado. Aquí estáis viendo el summary. Del 2022 al 2030, el número de cargadores que se quieren montar, tanto semicargadores, que son de velocidad media, 22 kilovatios, como cargadores ultra, que son de 200 kilovatios, ¿vale? Entonces, por un tema de costes y también por capacidad de delivery, tú necesitas muchos menos cargadores de ultra que de semi. Perdón. Entonces, esto aquí, aunque lo veáis, vamos a ver. ¿Se ve bien el white paper o no? Diría que no estás compartiendo, José. No, yo sí que lo estoy viendo. Sí, lo tenéis que pinear. Yo sí lo veo, ¿eh? Sí, yo también lo veo, ¿eh? Sí, sí. Aparece en pequeño, pero si lo pineáis os saldrá en grande. Sí, le tenéis que dar al pin, perdón. De hecho, lo voy a pinear yo y así también en la grabación. Buen apunte. De todas maneras, el white paper lo vais a poder ver. Alguien puede compartir el enlace si quiere
Igual está Paul por aquí, puede compartir el enlace por el chat y así lo vais viendo en vuestro ordenador si queréis. Entonces, el plan este de 8 años, como os comentaba, aquí aunque veáis un número menor de ultra, la realidad es que, por ejemplo, en el 2029, ¿vale? La cantidad de kilovatios por hora en delivery, ¿vale? Delivery quiere decir entregados a vehículos, es decir, todas las recargas que han habido durante el año en vehículos, en kilovatios hora, que es como se miden, es mitad y mitad, ¿vale? Aquí, aunque veáis mucho menos, luego la realidad es que es mitad y mitad. Porque un cargador ultra rápido, con 4 visitas que le hagan al día, realmente consigue una entrega muy alta de kilovatios hora, ¿vale? Mientras que un semi lo tienes que tener todo el día como un coche detrás de otro, ¿no? Para que consiga volumen. ¿Sí? Esto es el número de terminales de Cobat. Esta es una de las KPIs más importantes. Y aquí os voy a enlazar esto, ahora lo vais a ver con el tema del token. En el análisis que yo hice del business plan, entendí perfectamente que el futuro de la empresa pasa por número de cargadores, es una KPI importante, y por kilovatios hora entregado. Estas dos métricas son la clave de todo el modelo, ¿vale? Entonces, dentro de, aquí en la siguiente página tenemos el kilovatios delivery, ¿vale? Esta curva se basa en dos factores. Uno, el número de cargadores y dos, el número de vehículos en las carreteras con posibilidad de ser cargados, ¿vale? Es decir, vehículos eléctricos y plug-in dentro de Europa. Todas las estimaciones que tenemos por parte de la Asociación de Movilidad de Francia, ¿vale? Que es de la cual es parte Cobat. También el fundador ha estado, lo invitaron hace poco a una charla en TEDx Talks para hablar de movilidad, ¿vale? Del futuro de la movilidad. O sea, es una persona que está muy implicado en todo lo que son los organismos públicos de movilidad sostenible dentro de Francia, que de por sí es un país que ha hecho los deberes, ¿vale? En términos de regulación y todo esto va, digamos que el propio gobierno va a ayudar a que esto suceda en términos de venta de vehículos eléctricos, ¿vale? Que al final es una de las claves. Con lo cual, aquí tenemos estas dos palancas que os comentaba. Las dos están perfectamente delimitadas. De hecho, hemos cogido de todos los escenarios que teníamos, hemos cogido el escenario base, es decir, el 8 años Exponential Growth Plan a 500 terminales en 8 años es el escenario más conservador que teníamos de los tres que manejábamos, ¿vale? Hemos querido trabajar con este para asegurarnos de que el tokenomics funcionaba bien en el escenario más conservador que nos podíamos imaginar, ¿sí? Entonces, vamos al modelo de Cobat, ¿vale? El modelo Cobat, primero, 10 razones para elegir a Elrond, ¿vale? Claro, vosotros que estáis en la comunidad de Elrond hispano, no hace falta que os cuente todas las ventajas que tiene construir un modelo como Cobat sobre Elrond, ¿vale? Pero por resumir un poco, tenemos la usabilidad de Maiar. La aplicación de Maiar es cualquier usuario la puede usar y es parte de la clave. Tenemos muchos partners apoyando proyectos de Elrond. Es una red muy descentralizada, es una red muy segura, es una red muy rápida con costes de transacción muy bajos. Es una red con una comunidad enorme y es la única red europea descentralizada que tiene digamos que es una red con carbono negativo, ¿vale? Eso significa que compensa más emisiones. De hecho, Elrond compensa un 30% más las emisiones de CO2 de lo que consume. Con lo cual, cada transacción que estamos emitiendo dentro de la red no está contaminando. Por tanto, era una elección, digamos, de cajón. Además, hay que tener presente que la mayoría del equipo, que ahora lo veréis, hay que tener presente que la mayoría del equipo son digamos, guerreros de la comunidad de Elrond desde hace años. Es decir, es gente que ha estado apoyando proyectos de Elrond, tanto de la comunidad francesa como también gente de Moonlorian, ¿vale? De aquí de la comunidad hispana. Y hay muchas personas, como yo mismo, que llevamos muchos años con Elrond
Y hemos apostado fuerte por Cobat porque vemos claro que puede aportar mucho valor al ecosistema de Elrond, ¿vale? Es un modelo que puede aportar mucho valor. Entonces, el modelo económico que se ha creado, que ahora, no sé si lo podéis ver, yo voy a intentar hacer zoom en la medida de lo posible para que se vea, ¿vale? Porque esto es todo un mapa conceptual. Entonces, vamos a empezar por el principio. Esto lo voy a explicar un par de veces, ¿vale? Porque es fácil que no se entienda, ¿vale? Con lo cual, porque es algo disruptivo, ¿vale? Y por tanto, es un modelo que no es el típico modelo de tener un supply y hay tantos tokens y out, ¿vale? En este caso, está muy pensado para asegurar que hay un circuito de valor continuo, año tras año. El inversor compra tokens KWT con Eagle en las fases de pre-sale, ¿vale? Y posteriormente, pues esas compras las podrá hacer con una utilidad de swap, ¿vale? La típica herramienta de swap, como tenéis en MayarDex, donde vais a poder utilizar esa herramienta de swap en su página web y tal, ¿vale? En fases posteriores. Es decir, el usuario compra los tokens de Cobat, KWT. Con esos tokens puede mintar, y de hecho debería, ¿vale? Mintar un asiento NFT, ¿vale? Estos asientos NFT de la DAO, porque Cobat es una DAO actualmente, que significa que es una organización descentralizada, ¿vale? Es una organización con con un gobierno automatizado descentralizado, ¿vale? Para entendernos. Entonces, hay asientos limitados. De hecho, hay un total de 98.590 asientos en total en esa DAO. Pueden haber millones de usuarios de Cobat, de recarga de coches. Pero, digamos, asientos, NFTs, solo hay 98.590. Luego veremos qué categorías hay, qué tiers hay, porque hay 5 niveles diferentes, ¿vale? Pero en ese mintado, básicamente lo que estamos haciendo es intercambiar o swapear nuestros KWT tokens por el NFT. Todo el valor del ecosistema reside en el NFT. Con lo cual, hay que tener presente que el KWT es un token que es como un vehículo, ¿no? Tú lo compras para poder mintar ese NFT, si no, no puedes, ¿vale? Con lo cual, ese es un primer valor de KWT, es que es la llave para poder mintar un NFT, ¿vale? Y eso es lo primero que le aporta valor a KWT, es que lo necesitas para poder participar. Punto número 1. Entonces, por ahí hay todo. Entonces, cuando mintamos el NFT, el 70% de los KWT que estamos poniendo para mintarlo van a la wallet de Staking Rewards, ¿vale? Luego explicaremos cómo funciona. El 15% va a la tesorería de la DAO y el 15% va a una billetera de quemado, ¿vale? Para quemados posteriores. De esa manera, el inversor pasa a ser un inversor que ya tiene un asiento y que, por tanto, puede hacer stake. Podemos tener un inversor que solo hace stake o un inversor usuario, ¿vale? Que iría por aquí en medio, que es un inversor que hace stake y pasa a un Know Your Customer para conseguir una tarjeta de puntos específica de RFID que le permite obtener unos descuentos específicos en los cargadores y para poder pagar, para poder recargar el coche con descuentos. Con lo cual, aquí tenemos como 3 perfiles. El inversor, vamos a decir, alguien que es de Los Ángeles, le pilla el cargador a muchísimos kilómetros de su casa, ¿vale? Luego tenemos el usuario, que es alguien que no invierte en el token, sencillamente va al cargador, contactless y chao, no necesitan ni siquiera la aplicación, ¿vale? Y luego tenemos un inversor usuario, ¿vale? Que es uno de los cores de audiencia, ¿vale? Donde nosotros vamos a trabajar más, es en conseguir en Francia una audiencia muy grande de ciudadanos de allí franceses que tengan cargadores cerca, que sean inversores que recargan, ¿vale? Porque tienen muchas ventajas. Para que os hagáis una idea, un inversor que recarga es muy fácil que esté ingresando más dinero, o sea, que esté ingresando más dinero del que se gasta realmente en los cargadores, ¿vale? Cuando va a cargar. Con lo cual, aquí
Bueno, si alguien no ve el white paper, tenéis que hacer ping en la imagen, ¿vale? En la imagen que estoy compartiendo. Entonces, hasta aquí tenemos los tres perfiles, ¿vale? Hemos dicho que el inversor pone en stake el NFT, el inversor usuario pone en stake, pasa al Know Your Customer y tiene la tarjeta de descuentos, y luego el usuario que no está en tokens, pero va allí y utiliza la estación de recarga. Entonces, aquí tenemos un primer mecanismo de mintado. Acordaros de lo que os he dicho antes de que estaba vinculado el éxito del negocio con el éxito o el beneficio para los inversores. Cada vez que se recarga 1 kilovatio hora, se minta un KWT nuevo y ese token que se ha creado, el 85%, o sea, 0.85 va a la billetera de rewards y el 15% va a la tesorería para montar terminales nuevos, ¿vale? Esta tesorería de la DAO sirve, esta tesorería sirve para montar más terminales, ¿vale? Y los rewards se reparten durante un periodo de 365 días. Con lo cual, es una billetera que tiene ahí acumulado una bolsa grande de tokens y se reparte una 365ava parte una 365ava parte de todo el balance que hay ahí. Si alguien no ve el white paper, tenéis el enlace en el chat, ¿vale? Del grupo, de Google Meets. Entonces, aquí es importante entender que las dos palancas que os he comentado antes, y vuelvo atrás, ¿vale? Las dos palancas que os he comentado antes, que son crecimiento en terminales y crecimiento en kilovatios hora, están vinculadas con este proceso de mintado. Para que el negocio tenga éxito, tiene que hacer un delivery, o sea, hacer una entrega brutal de kilovatios horas, ¿vale? Año tras año va aumentando su base de clientes, va aumentando toda esa red de recarga hasta 500 cargadores, tiene miles de usuarios y todos esos kilovatios están generando rewards de manera constante. Es una máquina de generar rewards para los inversores, ¿vale? Y alguien ya estará preguntando, bueno, pero esto es inflacionario. Sí, es inflacionario, pero tiene una palanca que compensa eso, ¿vale? ¿Cómo hemos diseñado para compensar esto, precisamente, esta inflación? Pues hemos creado otra herramienta en el tokenomics, que es el quemado. Estoy oyendo eco por ahí. Que es el quemado vinculado al número de terminales. Como es imposible, literalmente, que el negocio Cobat, como empresa, facture muchos kilovatios hora teniendo pocos terminales, irremediablemente va a tener que montar muchos terminales. Por tanto, hemos creado un escenario donde es imposible que se estén mintando millones de tokens para rewards y al mismo tiempo no se estén quemando millones de tokens por el montaje de terminales nuevos. Por cada terminal nuevo que se cree, se van a quemar entre 500.000 y 1 millón de tokens. Entonces, se llega, por ejemplo, imagínate, van a un parking e instalan 6 cargadores. Esos son 6 millones de tokens, ¿vale? Así, ¡pum!, de un plumazo, ¿vale? Contemos que hay un supply de 400 millones, ¿vale? Con lo cual, todo esto se ha modelado en el micro, se ha modelado exactamente a cuál es el plan con el número de usuarios, con el número de terminales, los kilovatios, todo se ha modelado para que cuadre el mintado con el quemado. Y es un escenario imposible, como os digo, que haya una inflación desbocada porque estés generando muchísimos kilovatios si la red es pequeña. Una red pequeña de cargadores no puedes estar generando en millones de kilovatios hora entregados, ¿vale? Con esta sencilla fórmula hemos conseguido sincronizar el éxito del negocio con el éxito del inversor. Entonces, vamos a ir un poco más allá. Los asientos NFT limitados. Estos asientos se dividen en 5 tiers, ¿vale? En 5 categorías. Cada categoría tiene un tamaño 3 veces superior al anterior, que son bronce, argent, or, platín y diamante, ¿vale? Las 3 más grandes tienen además descuentos
tanto el Oro, Platin y Diamant tienen descuentos para los usuarios. Con lo cual, el usuario que quiere hacer una recarga cada día de su coche, pues en Francia tiene un incentivo importante. Esto hemos creado un incentivo importante para que la demanda de tokens no se limite al criptomundo. No queremos que la demanda de tokens se limite a la audiencia que tenemos en Elrond, ¿vale? Sino que son los propios usuarios de los vehículos eléctricos los que tienen mucho a ganar si compran KWT, con ello mintan un NFT y consiguen su tarjeta de descuento, ¿vale? Como en crypto.com, ¿no? Tienes diferentes niveles de tarjeta, ¿vale? Esto es lo que se ha creado aquí. Un modelo con niveles de tarjetas. El supply, como podéis ver, llega a ser muy escaso. Por ejemplo, de diamante nunca van a existir más de 820 asientos en el mundo de diamante. Ahora mismo, en la presale que sale el jueves, salen literalmente a precio de carajillo. Bueno, luego hablaremos de precios, ¿vale? Y de valoraciones. Pero realmente estás comprando un asiento que solo van a haber 820 a un precio más que razonable. Habrán tortas ahí. Entonces, para que todo el ecosistema sea justo, porque es algo que realmente preocupa a la dirección de Cobat, para que sea un sistema justo y equitativo, cada uno de estos tiers tiene exactamente el 20% de los rewards. Es decir, que si hoy tenemos, por ejemplo, para repartir, no sé, 100.000 QWT, si tenemos, por ejemplo, 100.000 QWT rewards para repartir. Se van a repartir 20.000 en cada uno de los pools. De hecho, en la página web que se está construyendo, que Moonlorien está construyendo, vais a ver el pool de bronce, el pool de plata, el pool de oro, el pool de platino y el pool de diamante, ¿vale? Y en cada uno de ellos vais a ver un APR diferente. ¿Cómo se calcula este APR? Se calcula en base a los NFTs que hay en staking, ¿vale? Porque al final te puede pasar que la piscina de plata tenga un APR mejor que la de diamante. Esto es algo que conceptualmente la gente lo acabará pillando visualmente, ¿vale? Es un tema de oferta y demanda. Si al final tocan 20.000 tokens en cada pool al día, porque estamos generando 100.000 tokens diarios en rewards en este momento, ¿no? Si resulta que en el de plata hay solo 25 NFTs en staking y en el de diamante hay 250, pues obviamente los premios que le toca a cada uno de esos NFTs es menor en el de diamante. Entonces hay que entender que es un modelo vivo que va a autoajustarse, ¿vale? Autoajustarse porque luego hay un marketplace donde estos 98.000 NFTs podrán ser tradeados, ¿vale? Y la gente va a poder decir, oye, pues como hay una diferencia de 10 puntos en el APR, yo voy a venderme un diamante y a comprarme 10 platas con lo que saco con eso, ¿vale? Entonces, porque tengo un APR mucho mejor y al final es la misma masa de QWT. Es decir, tú puedes calcular la masa de QWT que tienes en esos NFTs. Este sistema es autorregulado y es un sistema que evita que hayan ballenas que se carguen el token, ¿vale? Lo que estamos construyendo aquí es algo donde nadie tiene ventaja, ¿vale? Y todo el mundo está, digamos, en las mismas condiciones. Lo que pasa es que hay gente que de primeras o en las pre-sale fases puede conseguir slots que con el tiempo van a ser muy escasos, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo. Por ejemplo, habrán pools que serán más reactivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es mucho más fácil que si el APR en plata está mucho más alto que en diamante, es mucho más fácil que los que tienen diamantes los vendan y compren 10 plata que al revés. Es mucho más complejo. Si el APR del diamante se pone mucho más alto, el precio subirá porque son muy escasos y nadie va a querer venderlos, ¿vale? Con lo cual, en la otra dirección no se mueve tan rápido, ¿vale? Por tanto, tener niveles altos es rentable en el modelo, ¿vale? Lo que intentamos es premiar a la gente que se compromete más, ¿vale? Con el proyecto. El modelo está diseñado para aportar más valor porque eso se irá regulando, es lo que os digo. Luego, beneficios para los usuarios, lo que os he dicho, tienen el descuento, ¿vale? Esto no lo voy a repetir, viene detallado. Luego, el supply dinámico respaldado
por los resultados reales del negocio. Esto que estáis viendo aquí, inflacionario y deflacionario, de entregar nuevos rewards cuando se recargan y quemar tokens cuando se montan terminales, esto de aquí, que parece una tontería cuando lo ves ya hecho, ha tenido mucho trabajo, porque al final es ajustar perfectamente estas palancas, y es lo que normalmente no vais a encontrar en los proyectos de criptomonedas. Una buena sincronización entre la capa industrial y la capa de cripto. Luego la DAO, que tiene un papel importantísimo, tiene también votos, que de nuevo trabaja con la relación de 3 veces más votos los niveles que el tier anterior, ¿vale? Esto nos asegura, os voy a enseñar el chart, esto nos asegura que el poder de voto dentro de la DAO es equitativo en todos los tiers. Es decir, que aunque haya inversores con un bolsillo más potente, como individuos van a tener, como individualmente van a tener un voto mayor, ¿vale? Pero como colectivo, todos los diamantes van a tener el mismo poder de voto que todos los bronce, ¿vale? Y esto regula la DAO, para que en la DAO las decisiones se tomen de forma justa, ¿vale? No como en algunas DAO, donde realmente los que tienen más tokens acaban decidiendo las propuestas, ¿vale? Entonces, eso no es una DAO, eso es otra cosa, ¿vale? Aquí hemos querido que fuera realmente un 20% cada uno de los tiers, de manera equitativa. El token QWT tiene una función muy clara en todo este ecosistema, y es que permite automatizar todos estos procesos económicos que sin tener nuestro propio token serían imposibles. Con lo cual, tú tienes mucho valor en el NFT, pero toda la maquinaria de smart contracts sería imposible sin tener nuestro propio token QWT. ¿Cómo se hace autocompounding, por ejemplo, en Cobat? Pues si tú tienes 2 o 3 NFTs en staking y estás ganando rewards, cuando tienes suficientes, puedes mintarte un bronce y añadirlo a tu colección de NFTs. Ese es el autocompounding en Cobat. Y está diseñado así para fomentar que la gente no haga, digamos, no haga dumping diario. Porque el problema principal de los tokens con rewards, todos los inversores queremos ingresos pasivos. Pero si ese ingreso pasivo, digamos, hacemos uso de él a diario todos nosotros, pierde todo su valor. Con lo cual tiene que ser más atractivo, es algo parecido al LKMS. Tiene que ser más atractivo o compensar, más que atractivo, tiene que compensar la rentabilidad de hacer compounding durante 3 años para tener una masa mucho más grande de NFTs, que al final, recordemos, 98.590 es supply limitado, con lo cual, si durante 3 o 4 años tú vas haciendo autocompounding y resulta que empiezas con 3 NFTs y terminas con 30, tú tienes un share, una participación de todo este ecosistema mucho más grande respecto al supply total. Con lo cual, eso es una buena estrategia de largo plazo con un modelo de negocio y con un tokenomics como el de Cobat, que se ha creado para que sea rentable hacer esa estrategia, ¿vale? Entonces, ya me queda poco y vamos a pasar a las preguntas, ¿vale? La distribución inicial. Aquí ha hecho mucho hincapié el equipo de Cobat en crear un modelo en el que el 80% del supply inicial estuviera en manos de los inversores, que son los que van a controlar la DAO. Por eso, precisamente, se hizo una ronda seed, ¿vale? Una seed round, que fue pública. Es una seed round que se anunció en Twitter hace cosa de 6 semanas y en su grupo de Telegram cualquiera se pudo conectar a esa seed round, y no ha habido, digamos, no ha habido venture capital, no ha habido pactos sobre la mesa, no han habido inversores privados ni empresas que compraran tokens, no hay vesting, todo el mundo puede comprar y no hay vesting, todo el mundo recibe el token en el mismo momento. Con lo cual, en cada una de las pre-sales que vais a ver, porque es una pre-sale creada con 10 fases y que va a durar 4 meses. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, se aumenta aproximadamente un 15% el precio entre fase y fase. Con estos incrementos, lo que vas haciendo es que tus early adopters
que son aquellos que se han informado antes del proyecto, consigan realmente una mayor rentabilidad o consigan hacerse con NFTs más altos de lo que podrán en fases posteriores del proyecto porque subirán mucho los precios, ¿vale? Entonces, el modelo se ha creado para que esos que llegan antes al ecosistema consigan mejores precios. Y dura para que nadie tenga que correr. Es decir, el modelo, y en esto yo les insistí mucho, el modelo está hecho para que nadie tenga que invertir con prisas. Hay 10 fases, se puede invertir en cualquiera de ellas, puedes repetir, puedes comprar en varias, tienes tiempo para informarte, para preguntar, unirte a la comunidad, ver de qué va el rollo, ver cómo avanzan los planes, qué es lo que se construye, qué es lo que van publicando, e ir decidiendo si al final quieres invertir un 1%, un 2, un 3 o lo que sea, dependiendo de cuán a gusto te sientas, puedes ir haciendo nuevas compras en esas nuevas fases. Porque yo también pienso que uno de los fallos que existe a veces uno de los fallos que existe a veces en las etapas de preventa es que te la tienes que jugar, digamos, a un solo momento, ¿no? A una sola decisión, a una sola pre-sale. Y hay veces que, pues a lo mejor tú no estás listo o has tenido una semana con mucho trabajo y no has tenido tiempo de leértelo. Y una de dos, o te lo pierdes o te entra el FOMO y saltas a cualquier precio y pues, luego pasa lo que pasa, ¿vale? Entonces, aquí hay un periodo de 4 meses donde la gente va a tener tiempo de ir aprendiendo sobre el proyecto y decidir en qué momento se sube. Las pre-sales, aquí viene todo explicado, ¿vale? Este 80% del supply. Y dices, bueno, pero si tienes, aquí está todo el modelo, ¿vale? En las hipótesis de precio, porque los precios aumentan entre fase y fase, hay un mínimo de incremento en euros y un mínimo de incremento en IVA. Y con estas dos palancas se trabajan las hipótesis para ver qué precio va a tener en la siguiente fase. Normalmente lo que se hace es 48 horas antes de la siguiente fase vais a saber el precio final. Con lo cual, cada 2 semanas hay una fase abierta con nuevo precio. 2 semanas, nueva fase de pre-sale, nuevo precio. Son pequeñas, duran poco tiempo, o sea, creemos que se venderán relativamente rápido porque es poco supply en cada una de ellas, ¿vale? Entonces hay que estar un poco atento. En el momento de la pre-sale hay que estar atento, pero si no te sientes preparado, pues puedes ir a la siguiente, ¿vale? Esta curva es importante. Es un ingreso pasivo sostenido. En esto hemos trabajado muchísimo para asegurar que el propio modelo de negocio era capaz de sostener altos APR durante muchísimos años, ¿vale? Y lo hace. De hecho, aquí podéis ver que los rewards anuales vienen de 2 fuentes. Si rebobinamos al modelo un momento, la piscina de rewards recibe tokens desde el mintado por cada kilovatio hora que se entrega y desde el mintado de asientos de los NFTs, ¿vale? Desde estos 2 puntos de aquí, ¿sí? Con lo cual, que esto es algo que mucha gente no entiende, pero está hecho para que funcione, ¿vale? Aunque alguien no lo entienda, se puede volver a explicar. Hay gente que dice, bueno, pero si se vende el 80% del supply, ¿cómo vas a tener rewards altos? ¿Dónde está el de rewards? No veo el de rewards, ¿vale? Eso es porque es un modelo que no está basado en un supply fijo y esto es para esto y esto es para esto y cuando se acaban los rewards, mala suerte, chicos, ¿vale? Sino que es un modelo que está creado con money flow. O sea, es un modelo de flujo de dinero. Todos los flujos de dinero están correctamente programados para que funcione. Con lo cual, una cosa es el supply, que ahora veremos todas las proyecciones de supply, la proyección de supply que tenemos, que obviamente afecta al marketplace, o sea, al market cap, afecta al precio por token, obviamente es importantísimo el supply, pero ¿de dónde vienen los rewards? No vienen del supply, ¿vale? Los rewards vienen del circuito del dinero. Por tanto, aquí tenemos 2 fuentes de ingreso, rewards que vienen del uso de la red en verde y rewards que vienen de mintar NFTs en naranja. Podéis ver que al principio, como hay muchísimos inversores nuevos y mucha gente quiere mintar NFTs, hay una masa enorme de dinero, enorme de tokens, de todo ese mintado que va a los pools de rewards y garantiza años de premios. Ya de por sí el hecho de que la gente apueste por mintar NFTs para estar en staking ya te genera una bolsa enorme de tokens para distribuir durante mucho tiempo, ¿vale? Y luego el negocio, conforme nosotros vamos, que son años muy importantes,
los 4 primeros años para crear una red por lo menos de 150 o 200 cargadores, ¿no? Es decir, tú necesitas unos años para crear una red amplia de cargadores. Y vemos como conforme la red se va aumentando y el número de vehículos que hay en carreteras, los rewards que vienen del mintado de los kilovatios hora proyectados va creciendo. Y aquí podemos ver el peso, weight, de rewards from network use, que es qué peso tiene de todo lo que recibe la gente. Oye, ¿qué porcentaje viene del negocio? ¿Vale? Porcentaje es un 80% en el 8º año de este plan a 8 años que tenemos montado. Y esto lo que está indicando es que el tokenomics, esto se hace al final, ¿vale? Esto lo que está indicando es que el tokenomics está bien diseñado. Porque lo que estás asegurando es un modelo que será sostenible, que vamos a poder tener APRs por encima de un 40% año tras año durante muchos años, ¿vale? Y esa es parte de la clave. ¿Cómo consigo un modelo que me dé un 40% al año sin que sea inflacionario? ¿Sí? Entonces, vamos al supply. El modelo de supply aquí viene explicado y esta es la proyección, ¿vale? La proyección con todos los datos, hemos metido ahí todos los datos, ¿vale? Para modelarlo y sale que pasamos de 444 millones de tokens a 240 millones de tokens. Es decir, la proyección es que en 8 años nosotros habremos estado año tras año reinvirtiendo con el compounding y tendremos muchísima más masa de tokens respecto al supply, es decir, nuestro share en NFTs va a ser mucho mayor si vamos haciendo auto-compounding y el supply va a ser mucho menos, ¿vale? Es la mitad que el supply inicial. Y esta es la magia al final. Conseguir un tokenomics que te da un APR alto año tras año sostenido por un modelo de negocio que funciona, ¿sí? Por los propios usuarios recargando y con un supply que tiende a bajar, porque hay esas aperturas de estaciones de recarga. ¿Cómo se hace para abrir tantas estaciones de recarga? Volvemos a lo mismo. Fijaros en este chart. Todo este mintado, ¿vale? Todo este mintado que es la parte esta naranja, todo este mintado de NFT es brutal que está existiendo. Es un money flow, el flujo del dinero es muy importante aquí y está llegando a esta wallet de aquí, que es la Cobat Wallet, que es la de la DAO. Ese 15% sirve para montar más cargadores, más terminales. Nosotros hemos hecho cálculos del coste de montar los 500 y a precio actual, sin contar que hayan mejoras en los costes y por tanto dentro de 8 años seguramente no cueste lo mismo montar un cargador, con los precios actuales son 32 millones de dólares y nosotros en este escenario generamos una caja de 400 millones. Con lo cual está casi asegurado matemáticamente, ¿vale? O económico, en el modelo económico, que nosotros vamos a tener fondos para montar 500 terminales. Con lo cual la pregunta sería, ¿por qué no vamos a montar 500? ¿O por qué no vamos a montarlos mucho antes de 8 años? Puede ser que los 500 los tengamos en 4 años, ¿sí? Con todo lo que eso significa para el modelo. Y creo que ya estoy. Aquí tenemos todos los detalles, ¿vale? Podéis ver en la página 19 todos los detalles de la proyección de 8 años, del plan de 8 años. El equipo, donde estoy yo como gestor de ecosistema y de la parte de tokenomics, está también Kevin. Kevin es, yo diría que el influencer más conocido, es el admin más conocido en la comunidad francesa, realmente. Es un tío muy, muy conocido en la comunidad francesa. Hugo también es muy conocido en la comunidad francesa. Kevin lleva muchísimo tiempo también en el proyecto de Elrond. De hecho, es admin. Yo lo tengo en el grupo de admins internacional, también francés. Stanislas. Tenemos a Sergi, que es el CEO de Moonlorian. También está en el board. Bueno, tenemos un equipo muy completo de gente que está muy implicada con Elrond. Y el roadmap, que lo vamos a repasar muy rápidamente, tenemos las primeras fases de la pre-sale. Entonces, a finales del primer quarter, del primer trimestre, vamos a tener la herramienta de mintado de NFTs, empezamos ya a mintar, luego vienen las últimas fases de pre-sale, luego empieza el staking de NFTs y luego saldrá el marketplace de NFTs donde la gente va a poder hacer trading y la venta pública viene hacia finales de año, hacia octubre o así, finales de Q3, la venta pública en DEX, ¿vale? Y tenemos en Q4 toda la parte de los clientes, del Know Your Customer, las tarjetas de fidelización de los clientes franceses, etcétera. Y en el primer trimestre del año que viene toda la parte de gobernanza.
y creo que me he comido el tiempo. No sé cuánto nos queda, porque estas salas creo que duran 1 hora. O sea que si alguien tiene preguntas, vamos al lío con las preguntas. ¿Hay alguien que tenga preguntas? ¿Estáis todavía digiriéndolo, sí o no? Bueno, José, me lanzo. Una pregunta. ¿Competidores que hay en el mercado actualmente para que compitan o que tengan un plan de acción similar? ¿Hay alguno? A nivel europeo, no hay ninguno que esté combinando, digamos, un plan o sea, no hay ninguno que esté combinando un plan en la parte de crecimiento como negocio con un modelo como el de Cobat de copropiedad con los real estate. O sea, ese modelo económico que tienen para compartir el espacio y la facturación con todas las ventajas de blockchain que, como estamos hablando, por ejemplo, esos 32 millones de euros que he dicho que cuesta montar los 500 cargadores, para otros operadores es realmente, ese es el problema. Es decir, primera, ¿de dónde lo consiguen? Y segunda, si te vas a un banco, dile al banco que hasta dentro de 10 años no le puedes devolver ese préstamo. ¿Vale? Con lo cual, son modelos muy lentos. Los modelos industriales con grandes inversiones como esta tienen mucha intensidad de capital y son lentos. No es que te vayan a salir 15 competidores mañana, ni de coña. ¿Vale? Una de las partes disruptivas es que hemos creado un tokenomics que permite esa financiación mediante cripto, haciendo que además los inversores ganen dinero. Porque esa es parte de la clave. Estamos consiguiendo un flujo de dinero para montar los 500 cargadores. Y después del dinero que se gane en el marketplace, de ahí, de la compraventa de los NFTs, ¿hay algo que vaya hacia el DAO? Sí, hay un royalty del 8%, un 5% va a staking y un 3% va a burning, a quemado. Va a haber de hecho está construyendo Moonlorian ya, va a haber una aplicación descentralizada, una DApp. De hecho, para la presale también están construyendo un site específico para la presale, que además está whitelisted, o sea, están trabajando con Elrond Team, con el equipo de Elrond, para que toda la parte de login con el Maya y tal esté whitelisted y por tanto podamos utilizar toda la parte segura de login del equipo de Elrond directamente. Como Moonlorian es partner de Elrond, tenemos esas ventajas, ¿no? Que podemos hacer esto. Y por tanto, en esa aplicación irán saliendo todas las utilidades, incluida la utilidad de swap para poder intercambiar, ¿no? El liquidity pool lo va a montar la DAO, es decir, el liquidity pool en este caso lo va a montar la propia DAO. Está ya especificado en el white paper. 5% del capital que levanta va a liquidity pool. Yo tenía un par de preguntas. Una que me surge, siendo el proyecto francés y siendo nosotros una comunidad hispana, es en que si está proyectado o en qué punto está proyectado el tener estaciones de recarga fuera de Francia, ¿no? Y en qué punto podríamos incluso usar nosotros. El plan inicial, o sea, ellos con el operador que trabajan, tiene toda la homologación para trabajar ya, o sea, lo podrían hacer mañana para trabajar España y Italia, ¿vale? Además de Francia. Hay que destacar que como negocio con Francia les sobra, pero muchísimo, ¿vale? Abrirán otros mercados porque siempre va bien internacionalizar. Ellos tienen pensados a partir del tercer año ir a otros países, pero si todo funciona bien y hay un buen circuito de capital y podemos llegar antes a esos milestones, pueden abrir mucho antes España. Y la otra pregunta que tengo, pensando a nivel, no sé cómo decirlo, macroeconómico o de efecto más global, ¿qué protección o qué fortaleza tiene este proyecto frente a que, digamos, un Endesa o Energy diga, bueno, este proyecto con 32 millones funciona con 500 estaciones? Podemos pensar que una empresa tipo Endesa pueda poner 320 millones y monte 10 veces más. Con lo cual, la usabilidad, ¿a qué nivel se ve que puede llegar? Es algo que puede hacer, pero una parte importante del coste es precisamente la parte de los espacios también, ¿vale? Es decir, al final, aquí hay un modelo que seguramente es más ágil porque no deja de ser una startup, con lo cual le es mucho más fácil
conseguir sus propios acuerdos con esos parkings, que si mañana lo intenta hacer Endesa, pues seguramente, bueno, son empresas que son más lentas en las tomas de decisiones. Luego hay que ver también la amortización de esas inversiones, es lo que te digo. Si tú resulta que tienes un modelo que te está chorreando decenas de millones de dólares para que tú puedas montar muchísimos terminales sin tener que preocuparte si la amortización es en 15 años, eso es una cosa. Y otra cosa es tener que ir a la Bolsa de Madrid, presentar una ampliación de capital de 320 millones para Endesa, para convencer a los inversores de que quieres hacer un plan macro de terminales y tal y cual. Bueno, sí, lo puedes hacer, pero en las cuentas de Endesa se va a notar porque has pedido un préstamo que vas a tardar 15 años en devolver, ¿vale? Con lo cual, no es tan fácil como parece. ¿Y si llegaran a copiar el tipo de modelo de financiación? No me lo creo, con blockchain, con criptomonedas. De hecho, yo soy el primero que voy allí a asesorarles. Si hay alguien de Endesa, que me llame. Lo montamos en Elrond, o sea, no hay problema. La visión de Hugo es que esto vaya a más. O sea, al final, si eso pasara, Juanma, eso no va a hacer menos rentable el negocio para Cobat y para los inversores de Cobat. Es decir, al final, en cada espacio, si tú vas a un centro de trabajo, no va a haber tu cargador y el de al lado el competidor. Eso no se puede hacer porque es que la normativa urbanística no te lo permite. Con lo cual, o está el suyo o está el tuyo. Entonces, si tú tienes los tuyos que están bien ubicados y son rentables y todo el mundo está contento porque tienes esos ingresos pasivos, pues bien, si otros montan cargadores, mejor, más adopción habrá y por tanto más vehículos eléctricos y por tanto más clave es tu posición en esos cargadores. ¿Sabes? Una pregunta, ¿estarían preparados para un crecimiento exponencial? En plan, decir aquello de no morir de éxito. Sí, bueno, lo primero es, ellos pueden tener dinero ahí y no utilizarlo, ¿vale? Es decir, fíjate, como no han salido a la bolsa a pedirlo, porque si Endesa sale a la bolsa a hacer una ampliación de capital, tiene que gastarlo sí o sí y rápido, ¿vale? O sea, lo tiene que invertir, no lo puede tener ahí parado en tesorería. Cosa que en este caso, si tú tienes una tesorería en la DAO, puedes decidir parar durante un trimestre y luego seguir. O sea, tú puedes decidir cuándo quieres. De hecho, la propia comunidad y la DAO, una de las ventajas es que un usuario inversor va a poder decidir, va a poder votar o proponer que pongan un cargador en su barrio. O sea, imaginaros, un inversor francés que tiene tokens de Cobat va a poder votar porque le pongan el cargador donde él trabaja, por ejemplo. ¿Sí? Y al final tienes una tesorería, hay que montar, oye, los próximos 25, ¿dónde los ponemos? La propia comunidad te lo dice. Entonces, si tú puedes votar, resulta que te lo ponen en tu puesto de trabajo, porque uno de los problemas que tiene el usuario de vehículos eléctricos es, ¿cómo le digo yo a un operador que me ponga un cargador aquí? Que somos 4 o 5 trabajadores en la oficina que tenemos coches eléctricos y aquí no hay cargador. Entonces, ¿cómo se lo puedo yo decir? Pues bueno, con Cobat puedes votar para ello. ¿Más preguntas? Va, que aún tenemos tiempo. José, Dime. una preguntilla. ¿Qué tal? ¿Qué caso de uso concreto resuelve la tecnología blockchain? Es decir, en otros casos he visto temas de doble contabilidad, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que resuelve blockchain es, primero, como habrás visto, toda una capa de financiación de ese crecimiento industrial, ¿vale? Con lo cual, de por sí blockchain y el tokenomics que se ha creado hace posible esa inyección de capital continua para que la empresa monte terminales, devolviendo resultados a los que han puesto ese dinero, ¿vale? O a los que están poniendo ese dinero. Con lo cual, ya desde un punto de vista financiero, está aportando mucho blockchain. Luego, otro punto importante es que toda esta maquinaria funciona de manera autónoma, descentralizada, en una red sin emisiones, ¿sí? Digamos, no está en una base de datos en un servidor de AWS, ¿sabes? Al final has creado unos procesos económicos con ese token que funcionan de manera automática. Y eso, hoy por hoy, solo es posible con blockchain. Hacerlo de una manera segura. Porque estamos hablando de millones de dólares en activos que van en procesos automáticos. Sí, hay procesos automáticos que van a decidir
que este año pues hay 5 millones de dólares para repartir. Y eso está automatizado. Entonces, eso es parte del valor de blockchain, ese automatismo. El control del supply, de los NFTs, como el NFT es un acceso único que no se puede copiar, no te pueden trucar el sistema de ninguna manera. No puedes tener un ataque al sistema porque el sistema está descentralizado en smart contracts. Con lo cual, si no tienes el NFT, no puedes acceder y participar de esta economía. Esto sería imposible montarlo con sistemas informáticos tradicionales. ¿Qué tal, José? Una pregunta por mi parte. ¿Qué pasa, Edgar? Un segundo, ahora sí. Estoy viendo que se quiere montar para 2022 15 estaciones de estas de semicarga y luego una de ultracarga, que me imagino que será carga rápida o algo así. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en crear cada estación? Porque veo que sube como de manera exponencial, es decir, en 2022 se quieren 15, luego el doble, luego el doble, el doble, el doble. Muy poco, Edgar. De hecho, yo estoy seguro que en el 2022 van a montar 10 veces más de lo que pone ahí. Lo que pasa es que, como te he dicho, de todos los modelos que teníamos de crecimiento, este es el más conservador. O sea, Hugo va a intentar montar 2.500 cargadores, no 500. ¿Vale? Realmente me va a costar frenarlo, porque realmente la intención es montar la red, o sea, el plan de negocio es montar la red de cargadores más grande en Europa, ¿vale? Teniendo un mecanismo de financiación que permita ese crecimiento exponencial. ¿Sí? Porque más cargadores significa más usuarios, significa más kilovatios hora, significa más inyección de capital. Con lo cual es exponencial porque la cantidad de capital disponible mensual para nuevas inversiones crece exponencialmente con el número de terminales que tienes y el número de usuarios que tienes. Esa es parte de la disrupción. ¿Cómo puedo llegar a 2.500 cargadores en 8 años? O a 10.000 cargadores en 14 años, ¿no? Pues puedo llegar con un modelo financiero que sea totalmente disruptivo. Y no puede pasar que, bueno, esto ya es mirando más, bueno, bastante a largo plazo, que llegue un momento que se creen muchas menos electrolineras, llamémosle. Sí. Pero en contraparte, o sea, cuando tú creas una electrolinera de estas, sabemos que hay un quemado de tokens. Sí. Y cuando tú produces kilovatios o vendes kilovatios, se mintan tokens. Entonces, llegará un momento que se van a crear... Lo podemos decidir, sí, ya sé lo que quieres decir. O sea, puede llegar a un punto de saturación de mercado, digamos, dentro de 20 años, donde la curva de aperturas se frena y donde el consumo, ¿vale?, sigue siendo alto, con lo cual el mintado sigue siendo alto. En ese punto es tan fácil como lanzar una propuesta en la DAO, todos votamos, bajamos el mintado a 0.10 tokens por cada kilovatio hora y en lugar de tener un 40% anual con inflación, pues tendremos un 12% al año de interés de manera sostenida y sin hacer crecer el supply. O sea, lo vamos a poder decidir entre todos. Es decir, pensemos que es una DAO, con lo cual, llegados a ese punto, podemos ajustar la inflación perfectamente. Siempre que la gente quiera votarlo, claro. O sea, ahí, al final es una decisión que tiene que hacer la comunidad de inversores. Ok, merci. ¿Se sabe algo de la tecnología, o sea, de los socios industriales? ¿Qué eficacia tienen o qué partners son? Porque esto se subcontrata a un único proveedor. Ellos tienen, de hecho, cuando saquen la web, ¿sabes qué pasa? Que hay muchísimo trabajo, entonces, todavía por hacer. Entonces, la web, por ejemplo, corporativa, ellos tienen 14 partners. Uno de ellos, por ejemplo, es AXA Seguros, que está detrás del proyecto. Toda la capa de asegurar todo este plan, ¿vale? Sobre todo en la parte, digamos, de vandalismo, cualquier cosa que le pase a esos terminales durante los próximos años, todo eso va con un socio que es AXA Seguros, ¿no? Con un partner. Entonces, en la capa de cargadores tienen lo mejor que hay en Francia, ¿vale? Que son los que les han hecho estos tótems específicos, con su diseño específico de Cobat, toda la parte de branding, todo eso está hecho, ¿vale? A falta de empezar a instalar. Sencillamente está todo homologado, todo el papeleo está hecho, tanto con el gobierno francés como con el Ministerio de Industria, está todo en orden. Yo quería... Pepe, perdona, de todas maneras, Pepe, es algo interesante para ir siguiendo.
tanto en Twitter como en su canal aunque sea en inglés, tanto en su canal de Telegram como en Twitter, ir siguiendo, porque el proyecto está muy vivo y van a seguir saliendo noticias continuamente. Lo que pasa es que en ese proceso de 4 meses de financiación o de pre-sale, obviamente, cuanto más claro esté que Cobat es un superproyecto, obviamente ya habremos avanzado y estaremos en otros precios. Es decir, al final es como todo. Ahora, hay un precio más económico porque hay menos información y entendemos que hay más riesgo. Lo entendemos. Alejandro, creo que tenías una pregunta. ¿Puede ser? Hola, José. Sí, yo tengo una. A ver, entiendo todo el modelo, todo el workflow y demás. Lo único que cuando alguien recarga 1 kilovatio y se mintea un token, es decir, no veo en qué momento está la palanca industrial esta de cómo se refleja en el mundo de los tokens cuando no hay una entrada de capital. Solo hay una entrada de un gasto de kilovatios y se mintea un token, pero no hay un ingreso. No, no es un gasto. O sea, al final el revenue del modelo de negocio son los kilovatios hora, Alejandro. Es decir, la facturación de la empresa son kilovatios hora, es lo que ellos facturan. Con lo cual, nosotros miramos en el software de la empresa cuántos kilovatios se han entregado hoy y lo que hacemos es mintar esa cantidad de QWT en base a esa variable. Esa variable es la que define, digamos, el éxito del proyecto, porque al final la parte industrial tiene éxito si factura y solo puede facturar si entrega kilovatios hora. Es que es su materia prima. Sí, pero es decir, si se mintea, no se está quemando, no se está recomprando, solo estás creando de la nada. No, igual que no me has entendido o que no me he explicado. Yo creo que lo he explicado. Por cada terminal que se monta, se queman entre 500.000 y 1 millón de tokens. Sí. Por cada nuevo terminal que se monta. Y se tienen que montar 500, ¿vale? O sea, dentro del plan hay proyectados estos 500. Con lo cual, tú no puedes... O sea, hay 2 palancas de negocio. Para facturar mucho, necesitas muchos puntos de venta, ¿sí? Entonces, tú no puedes facturar muchos kilovatios hora si no tienes muchos puntos de venta. Es imposible que nosotros estemos mintando cantidades ingentes de tokens y, por tanto, facturando en millones de kilovatios hora si no tenemos una red enorme de terminales. Es imposible, ¿vale? Entonces, el modelo se ha creado para que compense la inflación con el quemado, completamente. En cada terminal nuevo que se monte, se están quemando toneladas de tokens, ¿eh? O sea, un terminal no es broma, es muchísimo. O sea, hablamos de 1 millón de tokens, pueden ser a lo mejor 20 días de ingresos de kilovatios hora. Solo por montar un terminal compensas 20 días de inflación, ¿vale? O sea, son modelos que están muy bien compensados en ese sentido. Está calculado cuántos kilovatios hora de promedio tiene que generar cada uno de esos terminales. No sé si te he resuelto la duda, Alejandro. Sí, entiendo. Lo único que a largo plazo sí que, bueno, es lo que has comentado antes, que se tendría que ir reajustando en función de cuántos cargadores se van instalando y demás. Sí, obviamente. De hecho, en el modelo, fíjate, te digo más, Alejandro, en el modelo es probable que nos encontremos en un punto donde el problema sea el contrario. Yo, en algunos escenarios, modelando, lo que he visto es que la DAO puede llegar a deber 40 o 50 millones de tokens de quemado porque hayamos montado tantos terminales que no tenemos en tesorería tantos tokens para quemar. Y queden pendientes de quemar conforme vayan entrando, ir quemando todo lo que debemos por quemar. ¿Me entiendes? Más bien es al revés. El modelo, en estos primeros años, el modelo tiende a ser deflacionario. De hecho, el supply, la proyección de supply, como has visto, es tener la mitad de supply dentro de 8 años. Es que realmente me cuesta no verlo ahí, porque es más deflacionario que inflacionario. Tengo otra pregunta. Perdón, soy un pesado. En el caso de que, claro, porque estamos hablando ahora de vehículos eléctricos, etcétera, pero en el caso de que se tire más por el tema del hidrógeno,
¿Esto cómo Esto, va? esto en estos 8 años no es ningún riesgo. O sea, al final, si sabes un poco cómo funcionan los periodos industriales, la industria automovilística no va a hacer un cambio al hidrógeno en 8 años, No. ni flipando. O sea, a lo mejor dentro de 20 años es un problema, pero desde luego ahora mismo no lo es. Vale. Yo tengo otra pregunta, José. ¿Qué plan de captación? O sea, no basta con tener al final pues la red más grande de Europa si al final no tienes clientes que usen esta red. ¿Qué plan de captación de nuevos clientes hay previsto? Mira, es un tipo de... Es muy... gracias por la pregunta. Hemos trabajado mucho en esa capa, ¿vale? Resulta que en este modelo industrial de los cargadores, es lo que os decía antes, al final hay una serie de spots y tú no puedes ponerte al lado de otro, ¿vale? Entonces tienes que imaginártelo como los estancos. Si tú tienes un cargador, los que van a trabajar esa zona utilizan tu cargador porque es el único que hay, ¿vale? Entonces, la captación está mucho más en la capa de cerrar buenos acuerdos con las empresas de real estate francesas que conoce Hugo para tener los mejores spots que en lanzar un anuncio y decirle a la gente que utilice los cargadores de Cobat. ¿Vale? O sea, es un tema de conseguir los mejores spots. De eso va el rollo. Y claro, cuanto más rápido, si al final nosotros, de todos los operadores que hay, si al final nosotros tenemos un modelo económico que nos permite abrir más rápido, porque tenemos, primera, esa inyección de capital continua y segunda, ese modelo de negocio que nos permite hacerlo con menos coste, porque hay una copropiedad con la empresa de real estate, si tenemos esas dos cosas, nos podemos mover mucho más rápido que los competidores y coger esos spots antes de que queden cubiertos. O sea, ese es el core del business plan, se basa en que nosotros lo vamos a hacer más rápido, porque tenemos un modelo financiero mejor. Una pregunta que veo en el chat es si se contemplan cargadores para residencias particulares. No, ahora comento eso. Un spot es un hueco, un espacio, ¿vale? El parking del Carrefour de tal pueblo, ¿vale? O sea, al final un spot es un espacio determinado, un sitio, un entorno en el que montar terminales. La pregunta, Joan, que me habías dicho, ¿cuál era? Particulares, no va a haber ningún cargador particular. El modelo de negocio se basa en la facturación y todo va a ser en la parte de facturar, en sitios donde tiene sentido facturar y que la gente pare cada día, cargue cada día y en lugar de ir a la gasolinera, pues paran en la estación de carga de Cobat porque tiene buen precio. Ellos pueden permitirse hacer un 16% de descuento gracias a todo el modelo de tokenomics que hemos creado, de manera que el usuario que lo está trabajando, o sea, que está usando la de esto de recarga, tiene una ventaja importante de precio con Cobat y es parte del modelo también. Con lo cual, en particular, es que no va a haber, seguro, ¿eh? Esa es otra guerra para otra gente. No, Tesla en realidad no es competidor. Tesla ya tiene, en Europa yo creo que ya tiene esos 500 cargadores. O sea, al final en una estación de carga de Tesla puede cargar Tesla, ¿vale? O sea, salvo que sea un destination charger, que son bastante lentos, yo he utilizado alguno, pidiendo permiso, además, pero en los cargadores que van rápido, realmente si no tienes un Tesla no puedes parar, con lo cual hay el grueso del mercado, o sea, pensemos en el mercado francés, ¿vale? Tienen todo el grupo Renault, todo el PSA, o sea, tiene un montón de industria propia de vehículos, ¿no? Entonces, es decir, que el peso en la política francesa, el peso del automóvil es brutal, es muchísimo más grande que en España, ¿vale? Entonces, hay todos estos planes de crecimiento para el vehículo eléctrico que están más que mentalizados a plagarlo de vehículos eléctricos, precisamente para subir la facturación de las automovilísticas. Con lo cual, cuando el parque empiece a crecer a esas tasas en porcentaje de vehículos que tienen carga eléctrica, pues tiene más y más y más sentido el tener una red de recarga. Yo tengo dos preguntas también. Sí.
La primera es si, por ejemplo, habéis pensado si habrá algún beneficio para los propios inversores en poder utilizar esos cargadores o algún tipo de, no sé, acuerdo de, no sé, igual algún Hay unos inversor tiene un descuentos. spot bueno. Hay unos descuentos, es lo que te comentaba antes. Un usuario que es inversor pasa un Know Your Customer, solicita una tarjeta que le mandan a su casa, una tarjeta RFID, antes de cargar el coche pasa la tarjeta y como es, no sé, Platinum, porque si es diamante, por ejemplo, tiene un 16% de descuento. Vale, y la segunda, está genial. Y la segunda es la parte de pagos, ¿solo se podrá pagar en fiat o como...? En una etapa inicial vamos a fiat, sí, a euros. Vale. Pero bueno, no es descartable. O sea, todo depende de los operadores. Al final, el core del negocio no está en que la gente pague en cripto porque no hay, o todavía no hay, digamos, una masa enorme de usuarios que tengan coche eléctrico y que tengan criptomonedas y que en lugar de usarlas para invertir, las quieran usar para gastarlas. ¿Vale? Entonces, es una casuística que no existe hoy en día. Con lo cual, en realidad, la parte del token tiene mucho más sentido en la capa de financiación. Es decir, crear un modelo de crecimiento exponencial donde ese ecosistema que creas con el token y los NFTs permite que una masa de 80.000 inversores sea copropietaria de esa DAO, de esa maquinaria que has generado y eso esté dándote una inyección brutal de capital todos los meses para montar nuevos terminales. Entonces, ahí sí que tiene mucho más sentido utilizar un token que en la capa de pagos. La capa de pagos se habla mucho desde hace años de la capa de pagos, pero de momento tiene poco sentido, ¿eh? Vale, perfecto. Gracias. José, yo tengo una pregunta. El día de mañana, un empresario privado podría montar así como un franquiciado terminales. Sí, bueno, de hecho, todos los terminales son con copropietario. No van a haber terminales al 100%. Ellos quieren un modelo donde todo el mundo arrime el hombro y, por tanto, todos esos partners, habrá una red enorme de empresas de real estate que son propietarios de centros comerciales, de zonas de trabajo, de oficinas, de parkings. Y todo eso son acuerdos. Siempre con acuerdos para hacer que el coste por instalación sea mínimo. Pensad que, por ejemplo, una estación de recarga con 6 terminales semirápidos la están consiguiendo, con las negociaciones que han hecho, la están consiguiendo por 60.000 euros. Que aunque parezca mucho, es una ganga, ¿eh? Realmente es una ganga. O sea, 60.000 euros, 6 terminales, es realmente barato. Vale, perfecto. Gracias. De nada. Yo había visto por ahí un par de preguntas relacionadas con el tema del origen de la energía y a mí también se me estaba viniendo una pregunta a la cabeza, ¿no? Entre que Elrond es la única cripto, por decirlo así, de Layer 1 que tiene una huella de carbono negativa, ¿no? Es la más verde, por decirlo así. Sí. Estos estaciones de recarga van a ser con energía autogenerada. ¿Va a ser algo que nos impacte en la huella que tiene Elrond en general respecto al consumo de energía? A ver, vamos por partes. Primera, toda la parte de las emisiones de CO2 de la red de servidores de Elrond es indistinta a las aplicaciones que se instalen allí, ¿vale? Otra cosa es que tú tengas una capa industrial que contamine más o menos, ¿vale? Pero lo que es la red no va a pasar a contaminar más porque es un tema de procesa tanto, tiene tantos servidores, contaminan tanto y lo compensas, ¿vale? Eso por un lado. Luego, lo que es Hugo, el fundador, hay que pensar que es un enfermo de la parte de ecología. O sea, él realmente lo lleva en la sangre. Con lo cual, de la misma manera que ha elegido Elrond porque es ecológica, todos los acuerdos con eléctricas que consiga va a ser siempre buscando que le certifiquen que la energía que está llegando allí, que normalmente va mediante subasta, ya sabéis cómo funciona el tema de las eléctricas, al final tú le compras un paquete de no sé cuántos millones de kilovatios, ¿no? O millones de vatios a la compañía francesa, EDF o quien sea, y le dices que te certifique que son de origen de energías renovables. Y ya está. No, la pregunta sobre el efecto de la red no entiendo que no afecta directamente al consumo de la red, sino a la imagen que tiene Elrond, ¿no? Que Elrond tiene una imagen de ser
Bueno, verde, no vayamos a... coches eléctricos que reducen las emisiones de CO2 en el mundo, porque lo que estás haciendo es fomentar que haya coches eléctricos en lugar de combustión, y el origen de la energía y de la electricidad será renovable también. Hola, yo he escrito antes la pregunta de si eran energía propia o comprada. Sí. Entiendo que al ser comprada, ¿qué riesgo hay de, teniendo en cuenta que aquí son oligarquías, que con el precio puedan hacer más o menos? ¿Cómo se puede seguir siendo competitivo en el momento en que los precios los marca alguien que igual también te puede hacer un parque grande de cargadores? A ver, hay que tener presente dos cosas. Primera, que Francia no es lo mismo que España, ¿vale? De todas maneras, en Francia, lo que no permite la ley, porque aunque exista esa oligarquía, lo que no permite la ley es que la venta al consumidor final del kilovatio hora, Endesa en su cargador te lo ponga más barato solo porque es el productor. De hecho, ya aquí en España se separó operadores virtuales, que son, digamos, los que te facturan, de los productores. Es decir, un productor, aunque tú tengas Endesa Energía y Endesa la compañía, el productor no puede vender kilovatios a minorista. Solo puede subastar esos paquetes, ¿vale? Entonces, aunque sea la misma sociedad y puedan montar cargadores, sí o sí, el precio de venta que va a tener que poner es como el tuyo. O sea, no lo va a poder poner más barato, ¿vale? Es algo parecido a lo que pasa con Telefónica aquí en España. No pueden ponerte el ADSL más barato que otra compañía, que Yoigo, ¿no? No te pueden poner el ADSL más barato que otra compañía porque sería ilegal. Por mucho que esa red sea suya, por mucho que la fibra óptica sea suya, ¿sí? Entonces, en cargadores eléctricos pasa exactamente lo mismo. No hay un riesgo de precio en ese sentido. Por eso está la regulación. Vale, entonces entiendo que con lo que son los descuentos que hay para los propios usuarios aquí y las ubicaciones de los propios cargadores, ahí está donde el modelo se hace realmente fuerte. Claro. En los propios descuentos al usuario y acertar y sobre todo el ser los primeros. Bueno, no los primeros, pero entiendo que el poder ir más rápido. Y no solo en eso. Sí, claro, en poder ir más rápido, bueno, en todo lo que hemos explicado, ¿eh? Pero además hay que pensar que a nivel industrial, el efecto que tiene que tú estés recibiendo un chorro de liquidez que no necesitas devolverle a nadie porque es el 15% de todo ese money flow que tenemos montado con el ecosistema, y eso que va soltando millones de euros, no hay que devolvérselos a un acreedor. Con lo cual, tú puedes montar ese terminal y, como aquel que dice, el primer día te está dando margen, porque no le tienes que devolver un préstamo al banco. Hay que entender que el modelo financiero es disruptivo de por sí. Sí. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Qué, chicos? Vamos cortando por aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Una última pregunta? ¿No? Bueno, tenemos en la comunidad inglesa, para los que habláis más o menos bien inglés o os entendéis, la comunidad inglesa está muy interesante. Yo os animo a que os unáis. Está en Telegram, es COVAT, o sea, QOWATT-token, es la comunidad de Telegram. Y bueno, con el tiempo habrá un grupo de habla hispana seguramente, ¿vale? Pero tenemos que ir quemando etapas. Vamos a intentar, como os dije, ir haciendo Google Meets como este. En este caso yo conocía mucho el proyecto porque he trabajado mucho con ellos y estoy como advisor allí, pero haré el ejercicio de cuando haya un proyecto interesante o que creamos que tiene potencial, o por ejemplo, si es un cliente de Moonlorian, pues normalmente los conozco más porque he trabajado en los tokenomics, he trabajado con ellos. Por tanto, los proyectos que vayan viendo interesantes, intentaré haceros una sesión como esta para poder desgranar lo que es el modelo, que yo creo que es interesante ya no solo a nivel de inversión, ¿verdad? Que eso lo podemos discutir, sino a nivel también académico, de entender por qué blockchain tiene sentido, ¿no? Porque vamos diciendo, no, es que blockchain va a cambiar cómo funcionan las cosas.
una de las cosas que de verdad está cambiando es cómo se financia una startup. El cambio es, si sabes hacer las cosas, el cambio es brutal. O sea que muchas gracias a todos por estar aquí y nos vamos viendo, seguro, en Rivendell. Gracias, José. Un abrazo. Gracias, José. Chao. Gracias. Buenas noches. Adiós.